Ah, que la canción, con razón, fíjate. Bueno, la cosa es que ahorita tenemos este tema, continuando con nuestro programa, búsqueda sistematizada de información, y antes de este tema, que eran los dos de él, el primero era pues como mirar el problema de investigación, un problema de programas prioritarios en salud, para que del problema se desprendiera la pregunta y pues construyeran la pregunta. Ese era el segundo tema, cómo se construye una pregunta usando herramientas como Pico o todo lo que se deriva del Pico, Picos, Pico, AUP y demás. Y de ahí ya viene este tema para continuar, vaya, con como se ha venido lo anterior. Entonces, si les parece bien, pues nos vamos a tener que brincar la parte de las preguntas, que es la que más me interesaba a mí. Ahorita más o menos lo miramos a grandes rasgos, a reserva de que él en algún momento vea en alguna clase con ustedes cómo se construye la pregunta. Y ahorita pues nos seguimos con este tema, y en el momento en que ustedes quieran preguntar algo, interrumpir, ya saben que con mucho gusto y con toda confianza pueden hacerlo, sobre todo en esa parte de las preguntas, para que quede lo más claro que se pueda. Doctora, mande. Habla Israel, buenas tardes. Hola Israel, ¿qué pasó? Bueno, independientemente de que durante la presentación veamos lo referente a las preguntas, no sé si usted tenga alguna presentación sobre eso que nos pueda mandar como para complementar lo que no vimos en las clases pasadas con el doctor Palacios. Y pues a veces pasa que el doctor Palacios tiene que dar como muchas clases, entonces pues ya ha ocurrido que no podemos reponer luego esta clase. Entonces, no sé si como material complementario usted tenga alguna presentación sobre esta cuestión de las preguntas, independientemente de que lo veamos aquí a manera muy superficial. Perfecto, espérame, ya lo estoy apuntando, material complementario. Sí, tengo información, bibliografía y todo, así que sí, con mucho gusto se las comparto para que le den una revisada por si acaso. Pero yo creo que sí lo van a ver con el doctor más detallado en algún momento. Es muy importante que miren ustedes eso, cómo se hace una pregunta, aunque yo creo que en algún momento ustedes en pues en su transcurso académico, profesional, han visto algo relacionado con las preguntas, con la construcción de preguntas, con herramientas de cómo se construye una pregunta. ¿Alguien sabe cómo se hace eso? ¿Me podrían decir quiénes tienen ya idea de cómo va el asunto? Hay unos criterios, sobre todo en revisión sistemática y metaanálisis, que son los criterios PICO. Así que, pues la pregunta se basa en la población, la intervención, la comparación y el outcome. Por ejemplo, la población de que en mujeres de edad fértil y la intervención, el uso de mastografías y el comparación versus, no sé, la autopalpación, exploración, y el outcome es disminuye la incidencia bueno, aumenta la detección de cáncer de mama. Algo así. Correcto. Es correcto. Exactamente es eso. ¿Alguien más? Yo creo que todos más o menos ya deben de tener esa idea, ¿no? De cómo se hace, basado justo en esto que acabo de mencionar. Y les soy honesto, yo no sabía, de hecho, me enteré hace poco precisamente porque para mis prácticas profesionales tengo que hacer una revisión sistemática. Ah, perfecto, qué padre. Bueno, pues ahorita lo repetimos, eso que dijiste, de hecho viene una diapositiva en la misma presentación, así que lo miramos a grandes rasgos, lo miran todos, y si queda alguna duda, tratamos de despejarla de momento. ¿Les parece? Y bueno, entonces vamos a iniciar para que nos apuremos, ¿va? Y bueno, acá tenemos objetivos de nuestro día de hoy, es adquirir habilidades para hacer búsquedas eficientes en las mejores fuentes de información, todo relacionado con salud, por supuesto. Y este segundo objetivo me gusta mucho, me gustaría sí que llegaran todos a comprender que la sistematización de este tipo de búsquedas
genera un valor agregado en la propia búsqueda de información. Y al final lo vamos a mirar el por qué. Y bueno, iniciamos con un poquito de antecedentes o algo redondeando qué es una revisión bibliográfica. Pues bueno, todo el mundo sabemos que es un estado del arte, un estado de la cuestión o una descripción detallada de cierto tema. Buscamos y localizamos referencias bibliográficas sobre ese tema, esta información bibliográfica de diferentes fuentes de información. Y bueno, pues para poder llegar a hacer una revisión bibliográfica, una búsqueda sistematizada, pues es importante tener conocimiento sobre la organización bibliográfica, cómo está organizada en las bases de datos, cómo son los sistemas de información, las fuentes de información, y cómo hacer una estrategia de búsqueda para poder indagar en estas fuentes de información. Y bueno, empezamos con una pregunta muy, muy grande, ¿no? Muy importante. ¿Cómo buscamos en Internet? ¿Realmente buscar en Internet sería todo? ¿Ustedes creen que para tener un estado del arte, como decíamos, o hacer una búsqueda bibliográfica, consultarla o hacerla en Internet ya sería suficiente? ¿Creen ustedes? Depende de qué estamos investigando. Si estamos investigando cosas novedosas, pues sí. Por ejemplo, No sé, si yo quiero investigar el uso de nuevos inhibidores de PAP1 en quimioterapia para supervivencia en cáncer de mama, yo creo que si me lanzo a una revisión de libros o algo así, no voy a encontrar nada. Todo va a estar en Internet. Es algo muy, muy novedoso. ¿pero qué buscas en Internet? Pues estudios clínicos que se hayan realizado, revisiones sistemáticas, Ok. Y pues en motores de búsqueda. así es, ahorita continuamos con eso, pero en caso de que tu tema no fuera tan novedoso, estaríamos hablando que sería un tema como de historia, por ejemplo, historia de la medicina, historia de las pandemias en el mundo, algo así como atrasado, ¿no? No tan novedoso. ¿Eso dónde lo tendríamos que buscar? ¿No en Internet sería suficiente? No, no siempre. ¿En dónde crees que lo tendríamos que buscar? En la comunidad. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, a veces hasta, digo, si es algo de historia o de tradiciones, a veces hasta relatos orales, por ejemplo, bibliotecas comunitarias, etcétera. exacto, dijiste la palabra clave, bibliotecas. A veces sí tenemos que acudir a bibliotecas. Que yo creo que ustedes son tan jóvenes que ya ni saben qué es una biblioteca, se me hace, ¿verdad? Ay, por favor. De verdad, son muy chiquillos todos y las bibliotecas ya están tan pasadas de moda. Que ya La Biblioteca México es muy bonita. La México, ¿cuál? ¿La Vasconcelos? La que está en la Ciudadela, ¿sí es esa? La Vasconcelos, es increíble. Exacto, son dos. En la Ciudadela está la Biblioteca México y por allá por Buenavista está la Vasconcelos. También la Biblioteca Central en Seúl. Oh, sí, esa es una cosa hermosa. ¿Cuál más conocen? La Biblioteca Nacional, ¿no la conocen? Está en Seúl, pero la Nacional. Está en el espacio escultórico. Ajá, exacto. Esa está bien bonita. El día que puedan echarse una visita a verla, está hermosa. Tiene un fondo reservado con unos libros, los primeros que se imprimieron en México. Bueno, maravillosos, pero esa es otra historia. En fin, les decía, fíjense que me dejan impresionadas y todos son bien jóvenes y sí conocen bibliotecas. De verdad me he encontrado con que chavos ya ni conocen las bibliotecas, pero bueno. Entonces, sí, les decía, es muy importante las bibliotecas y sí saber que no todo lo vamos a encontrar en Internet, sobre todo en países como el nuestro, donde nuestras publicaciones científicas, nuestras revistas médicas mexicanas, es increíble que aún en este tiempo, en este siglo, en este tiempo, en esta etapa, no tenemos todas nuestras revistas médicas mexicanas o revistas de salud mexicanas en línea, en formato digital o en línea. Todavía hay más, no sé, del 20-30% de nuestras revistas que solamente son en formato impreso y que para consultarlas tendríamos que ir a bibliotecas.
pues a veces los presupuestos o por muchas cosas que no se hacen las revistas en línea. Entonces, cuando queremos hacer justamente una revisión sistemática, que se trata, como ustedes saben ya, se trata de hacer una revisión de toda la literatura publicada que hable sobre un solo tema, pues tenemos que recurrir a estos casos, sobre todo cuando se trata de hacer una revisión sistemática y la queremos hacer muy exacta y referirnos a México, por ejemplo. Entonces sí tendríamos que recurrir a ciertas bibliotecas donde están esas revistas que no las encontramos en línea. Por eso es que sí, definitivamente buscar en internet no lo es todo. Es muy importante, sí, podemos hacer muchísimas cosas, por supuesto, con la información que hay, pero muchas veces sí tendríamos que acudir a bibliotecas. Y bueno, cuando se trata de hacer búsquedas en internet, que va a ser en nuestro caso ahora, pues existen muchos sitios relacionados con algún tema en específico que estemos buscando. Por ejemplo, buscando la palabra salud, si la ponemos en algún buscador, yo la puse en el Google y encontré más de 1.350 millones de sitios que tienen la palabra salud mencionada en sus sitios. Por supuesto, de esta cantidad tremenda de sitios, pues es muy variada la información que encontramos en todos ellos. Puede haber sitios excelentes, pero pues hay muchos que no lo son tanto, sobre todo en la calidad de la información, y que no tenemos la seguridad de que lo que estamos encontrando sea de calidad y sea información buena. Y bueno, pues sí, bien sabemos que hay una sobrecarga de información tremenda y que tenemos que filtrar los resultados de lo que estemos buscando, así como en este dibujito, en esta imagen, que es un embudo de todo lo que encontramos en internet. Tenemos que hacer un filtro bárbaro, tremendo, para poder tener lo que realmente estamos buscando. Aquí es muy importante que nos pongamos bien abusados de cuando hacemos una búsqueda libre en internet, miremos qué es lo que estamos encontrando. A ver, me gustaría que me comentaran cómo hacen sus búsquedas, cómo miran lo que están buscando, cómo deciden qué es lo que van a elegir para poder usar. Por favor. Pues, depende, o sea, si estamos haciendo una investigación propiamente dicha, o sea, no sé, para un manuscrito o algo así, las búsquedas pues yo las hago con los términos mesh y luego pues para comprobar la calidad de la información se lee dónde está publicado y cuál es la metodología. Ok, vamos por partes. ¿Dónde buscas esa información? Bueno, pues PubMed, primero en PubMed, la verdad. Ok, PubMed. Bueno, regularmente hacen búsquedas que no sean PubMed, que sean libres en el Google o en algún otro buscador. Ah, pues en Google Scholar. En Google Scholar, perfecto. Y cuando tienen sus resultados después de que meten sus palabras clave, ¿cómo validan o cómo deciden o cómo eligen la información que van a ocupar? Primero el artículo. ¿Cómo? ¿Primero que sea un artículo? No, o sea, primero veo el título de los resultados, a ver cuáles se aproximan a lo que yo en realidad estoy buscando. Perfecto. ¿Y luego? Revisar el resumen. A ver, Montserrat, ¿cómo? Me mencionaba que una estrategia es revisar el resumen, dado que ahí pues te da un acercamiento metodológico respecto a cómo se abordó el problema. Muy bien. Ahora, antes de leer el título o el resumen, o a lo mejor después, ¿en qué momento miran, cómo les podré preguntar? Que sea un artículo de revista a lo mejor, o que la revista, o que sí sea una revista, o que la revista sea válida, ese tipo de cosas, ¿en qué momento lo miran? ¿Sí lo miran? Más bien tendría que empezar Sí, con... sí. ¿Qué le miran? ¿Qué le miran a ese artículo que les botó en la pantalla y que están empezando a leer el título y el resumen? ¿Qué le miran? ¿Qué más le buscan? Pues, por ejemplo, o sea, si no es un journal conocido, o sea, si no es algo de Lancet o
etcétera, y veo que es un journal extraño, pues a veces yo lo busco en la lista de Predatory Journals o veo si está indexado. Bueno, digo, si está en PubMed está indexado. O sea, pero, o sea, checo la calidad del journal, veo, a veces me meto a ver qué más publican. Bien, justo era por ahí por donde quería llegar. Ahora, actualmente tenemos más de 5,000 títulos de revistas depredadoras o predadoras, por lo que es muy importante que sí miremos la información que estamos encontrando. Hay una parte que dicen, miro el título de la revista, pero saben que casualmente todos estos miles de títulos de revistas predadoras usan el título casi igual que los títulos normales y le agregan una palabra más o se la cambian. Por ejemplo, la de Salud Pública, se llama Salud Pública de México, la del instituto. Y esa la pueden encontrar como Revista de Salud Pública de México. Si ustedes miran así, tal cual, Revista de Salud Pública de México, pues es la Revista de Salud Pública de México, ¿cierto? Y no, la revista de nosotros se llama Salud Pública de México. Entonces, si no conocen el título exacto, sí se pueden ir con la finta de que Revista de Salud Pública de México es la buena. Y así como ese ejemplo, les puedo decir que de los miles de revistas malas que hay, todas son así. Yo una vez caí en una. ¿Mandé? Yo una vez caí en una, pero al revés. O sea, yo mandé un manuscrito mío, lo quería mandar a un journal que se llama Research Forecast. Y sin querer me confundí con uno que se llama Science Research Forecast, que es un predatory journal, pero la página se ve muy bien hecha. O sea, es de que Open Access, está indexado, quién sabe qué, pero pues lo que no mencionan es que es un Open Access propio y que está indexado en un lugar que no es PubMed y que publican básicamente lo que sea que les mandes mientras pagues. Así que pues ya que te das cuenta, pues tienes que retractarlo. Es correcto. Y regularmente ese tipo de promociones llegan a tu correo. Siempre te atascan tu bandeja de entrada con publica con nosotros en nuestra revista fulana de tal que tiene un factor de impacto de 7.68 y está indexada en tal índice que no existe, ¿no? Que son índices inventados por ellos. Las únicas dos bases de datos que indexan revistas de manera internacional son Scopus y la Web of Science. Las bases de datos que están en PubMed, sí, es una base de datos súper importante a nivel mundial, pero no es un índice. Pero bueno, si la revista se encuentra en PubMed, pues es una revista confiable, por supuesto. Pero siempre se inventan ellos índices que no existen, factores de impacto totalmente inventados, por supuesto, que tampoco existen. Y siempre pasa esto que tú mencionas, el ejemplo que mencionas, siempre caen, siempre y cuando pagues tus $1,000, que son siempre entre $1,000 y $1,500 por publicación, y pues caen, ¿no? Y pasa eso. Estos descarados pedían 2,400. ¿Mande? Que estos descarados pedían 2,480. ¡Órale! Uy, no, pues está muy cara. Todas, bueno, las que yo he mirado andan de $1,000 a $1,500 más o menos por publicación. Y sí, al final nada más publican el artículo en una página de ellos y demás. Todas estas revistas predadoras son chinas y de India. Es una tendencia que salió por ahí de los 90 más o menos. Bueno, en el 2000, cuando empezó todo el rollo de acceso abierto, de Open Access, empezaron a darse cuenta que todos los artículos que estaban rechazando revistas muy top como New England Journal, Lancet, todas estas, ¿qué pasaba? ¿No? Se preguntaba por ahí un grupo de Harvard, ¿qué pasaba con todos los artículos que estaban rechazando estas grandes revistas? Y de ahí que empezaron a hacer un grupo y pues hicieron una revista que ustedes deben conocer perfecto, que es la PLOS ONE. Y dijeron, bueno, pues vámonos nosotros directo con todos los rechazados de estas grandes revistas. Y empezaron a cachar, ¿no? Todos esos artículos y a cobrarles, pues los primeros pagos eran de $1,500 más o menos. Pero era una revista de acceso abierto y en línea. Al siguiente año, el primer año publicaron como 160 artículos, el segundo año subió como a 500, el tercero como a 3,000,
Y así fue aumentando hasta que ya tenían una cantidad bestial en PLOS ONE y empezaron a hacer todas las hermanitas de PLOS ONE. Ya ven que ahora, bueno, después hicieron PLOS ONE de no sé qué, como temática, ¿no? PLOS ONE es Predatory. Tengo un amigo que publicó ahí que me la recomienda mucho. No es predadora, no, para nada. No, es muy buena. Es muy buena y todas las subtemáticas de PLOS ONE son muy buenas, por supuesto. Nada más que, bueno, ahí traen un conflicto de interés por la revisión por pares. Claro. Y bueno, esa es otra historia. Pero de ahí fue que surgió este rollo de las revistas como negocio, porque pues si ya se ponen a echarle cuentas a 10,000 artículos por año y están cobrando ahorita alrededor de 2,500 a 4,000 dólares por artículo, pues ni les digo que a mi calculadora no le caben los ceros, ¿no? Debido a esto, yo creo que los chinos y los indios en algún momento empezaron a mirar, oye, pues esto es un buen negocio. Quizás se lanzaron con el primer título de revista predadora, y empezaron así, y otro, y se empezó a hacer la lista tremenda. Por ahí, siguiendo una investigación de un bibliotecario de la Universidad de California, en hacer esta lista de revistas, pues empezó a hacer una investigación de a dónde pertenecían las direcciones que mandan en los correos que nos llegan, y son puras direcciones de estacionamientos, de apartados postales, direcciones que no existen, que las ponen como la dirección del editorial o de la revista, de todas estas revistas predadoras. Entonces, bueno, esa es una historia muy larga y muy bonita que algún día se las contaré para que vean la cantidad de miles y millones de dólares que implica todo este negocio de las revistas y del por qué todas estas revistas predadoras. Por eso, y regresando al tema, hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo una búsqueda libre en Internet. Hay que mirar dónde hacemos la búsqueda y cómo hacemos la búsqueda, y después los resultados que estamos obteniendo y lo que vamos a seleccionar. Por eso lo primero es recomendar hacer las búsquedas en bases de datos conocidas, en sitios de información que conozcamos, ¿no? Y bueno, en estos sitios de información pues sabemos que hay docenas de bases de datos bibliográficas conocidas y no, como son Medline, que es una base de datos que incluye PubMed. PubMed no es la base de datos, es un buscador o administrador de las bases de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en donde viene Medline, que es la base de datos por excelencia de la NLM. Otra base de datos muy conocida también a nivel de América Latina, Lilacs. Embase, que es europea. Cochrane, que ya hemos platicado de las bases de datos que incluye la biblioteca Cochrane. Artemisa, que era una base de datos muy importante de México, la hacíamos en el Instituto Nacional de Salud Pública, por eso le pongo lo de muy importante, porque era el único índice mexicano que teníamos y que dejó de funcionar por ahí del 2013, 2014, ya no se siguió actualizando, pero existe todo lo que se hizo hasta ese tiempo. La Web of Science, que les decía que es una de las mejores, y Scopus, y muchas más que deben conocer ustedes, pero que son pues las más reconocidas y por supuesto confiables, donde se recomienda que hagamos nuestras búsquedas bibliográficas para tener la seguridad de que lo que estamos encontrando y lo que vamos a seleccionar pues es de calidad, y no tengamos que andar por ahí navegando en investigar si la revista es buena o no es buena. Entonces esa es una de las principales recomendaciones, hacer una búsqueda bibliográfica en bases de datos conocidas. Y bueno, pensando en que tan solo Medline tiene más de 30 millones de artículos médicos, entonces imagínense la gran cantidad de información que tenemos ya, ¿sí? Y bueno, ¿qué necesitamos hacer para una búsqueda bibliográfica? Pues encontrar un texto que sabemos que existe, porque siempre va a haber algo que responda a nuestras preguntas específicas o a nuestras necesidades de información, y que eso sea de manera rápida y segura, ¿no?, sobre el tema que estamos buscando.
Estos son algunos de los recursos o fuentes de información que regularmente usamos para buscar evidencias científicas o buscar información o bibliografía sobre algún tema. Regularmente le preguntamos a los colegas o a los jefes o en algún lado, ¿no? Siempre estamos preguntando sobre nuestro tema. Buscamos en historias clínicas, en libros de texto que a veces no son tan actualizados, ya que pues ustedes deben saber cuántos años, cuánto tiempo, a veces años, tarda para salir la publicación de un libro. Y en el área de la salud, pues regularmente se necesita la información como reciente, ¿no? Lo más actualizado que sea posible. La información también de revistas científicas, que eso es como nuestro número uno a veces para poder buscar información, y que a veces también encontramos un poco atrasada la información, porque hay revistas que bueno, tardan meses para poder responder y hacer la publicación del artículo. A veces no nada más para responder, sino para publicar el artículo. Otras fuentes ya muy específicas en Internet que se publican ahí. También asistencia a cursos o a congresos. A veces vamos a congresos y vemos resultados de investigaciones, vemos resúmenes, pósters, y bueno, pues de ahí lo tomamos como recursos de información y sobre todo actualizados. Bases de datos bibliográficas, que son estas bases de datos que les mencionaba, pues diarios, periódicos, revistas, información de difusión y de divulgación. Literatura gris, ¿conocen la literatura gris? No. Sí. Bueno, la literatura gris, tenemos dos tipos de información, las publicaciones convencionales y las no convencionales. La literatura gris es toda aquella información que no está publicada oficialmente. Por ejemplo, la que se encuentra en las tesis de grado y posgrado, todos los resultados de las tesis, resultados de investigaciones pues, bien hechas que llevan un método científico y que solamente se hace la tesis y se pone en el estante de la biblioteca o se pone el archivo digital en la biblioteca en línea y hasta ahí quedó la tesis, los resultados de una investigación rigurosa y que no se publican de manera oficial. Información de congresos, por ejemplo, todos los pósters, resúmenes de investigaciones no se publica oficialmente, solamente sale en los congresos, a veces sale alguna memoria o algo así, pero no es una publicación oficial. La información que encontramos en páginas oficiales como OMS, OPS, Secretarías de Salud, que son a veces dictámenes o informes técnicos, vaya, todo este tipo de información que sale publicada en las páginas oficiales, pero no está publicada con un ISSN o con un ISBN, que son los números internacionales con que se publica de acuerdo a derechos de autor las publicaciones, no de la redundancia. ¿Qué más hay de literatura gris? ¿Alguien que conozca algo más de literatura gris? Pero bueno, sí queda claro que es la literatura gris. Sí, sí. Perfecto. Y ¿Los bueno, preprints? ¿mandé? ¿Los preprints entran ahí? Fíjate que los preprints no es todavía como literatura gris, porque a veces están en etapa de revisión por pares, y terminan siendo en su mayoría publicados. Algunos los rechazan porque hay algo malo. Entonces no necesariamente la podríamos considerar todavía como literatura gris. Es que yo no sabía que era un preprint hasta... Es que hace poco, de hecho, subí un manuscrito a una revista, y... O sea, me encontré el preprint en Google Scholar, pero no sabía qué era yo. O sea, es nada más como que en lo que está en revisión por pares y luego ese documento deja existir, ¿no? Así es. Sí, porque después se publica, sale la publicación oficial y deja de estar en ese nivel como en el limbo, ¿no? Que todavía no se sabe si va para allá o para acá. Entonces, no podríamos considerarlo como literatura gris. Porque aunque todavía no es una publicación oficial, después de tiempo, que no sabemos cuánto tiempo, ya es
publicación oficial. Incluso hay bases de datos de preprints que cuando estás haciendo, por ejemplo, una revisión sistemática, es obligado revisar estas bases de datos para ver si lo que estás haciendo no está ya en revisión para publicarse y para evitar la duplicidad de la información de las publicaciones. Entonces están estas bases de datos. En el caso de revisiones sistemáticas hay dos sitios donde están los preprints de las revisiones sistemáticas para que se puedan revisar, a excepción también de Cochrane. Cochrane tiene una parte también donde están todos los protocolos de lo que se está desarrollando y otra base de datos donde están las revisiones en revisión y que están por salir a publicación, son preprints también. Entonces, así las bases de datos de ese tipo de literatura. Y bueno, pues lo último, Internet, ¿no? En portales sanitarios y estos preprints que mencionábamos. Y bueno, para poder hacer una búsqueda bibliográfica, a mí me gusta mucho seguir la metodología de medicina basada en evidencia, que supongo la mayoría de ustedes saben qué es, ¿no? Que es esta parte de optimizar los procesos en el menor tiempo y esfuerzo posible para dar respuesta a preguntas específicas. ¿Todos conocen qué es medicina basada en evidencia? Sí. Bien, entonces, medicina basada en evidencia tiene estas etapas. Convertimos una necesidad de información o un tema específico, un escenario, en una pregunta, identificamos las evidencias científicas, es decir, la búsqueda bibliográfica de la información, nos aproximamos o revisamos la validez de esos resultados de la evidencia, aplicamos estas evidencias a la práctica clínica o a la práctica nada más, y evaluamos los resultados. Este es el modelo de medicina basada en evidencia, es lo mismo que el anterior. Identificamos el escenario, hacemos la pregunta de información, que es justo ese segundo punto donde entraba la clase pasada, o las dos clases del doctor Palacios, como hacer la pregunta de información de un tema que queremos abordar. Después viene justo el punto del medio, que es rastreo de las mejores evidencias para contestar esa pregunta, que es ahí donde entramos en esta clase, la búsqueda bibliográfica. Después viene la revisión de los resultados, ver la validez de lo que estamos encontrando, el impacto, la aplicabilidad de esas evidencias. Integramos todo lo que encontramos de acuerdo a nuestra experiencia, conocimientos, valores, prácticas, y entonces tomamos la decisión. Y bien, empezamos aquí con la búsqueda de evidencias. Partiendo de lo anterior, vamos a usar 8 pasos maravillosos para poder llegar a hacer una búsqueda bibliográfica sistematizada y encontrar los resultados de lo que queremos tener, ¿no? El paso número 1 es definición de la consulta, es decir, tenemos un tema a tratar o un escenario en el que nos vamos a mover. Hasta este momento, quiero pensar que ya todos tenemos un tema en el que ya vamos a trabajar, ¿cierto? Es la mayoría. Perfecto. Los que no, pues entonces, de todos modos, van a tener que buscar un tema en el cual vamos a trabajar, sobre todo en las prácticas que vamos a hacer. Nuestro paso número 2 es hacer una pregunta, para la cual podemos usar la estrategia PICO. Más o menos con lo que ya habían mencionado ustedes, que se trata de este cuadrito. Es un acrónimo PICO, donde la P se refiere a la población o a los pacientes. En este caso viene un ejemplo de pacientes, pero también podemos hablar de poblaciones. En el caso de salud pública, regularmente son poblaciones a las que nos referimos. La I es de intervenciones, como ya lo habían mencionado, la C de comparación y la O de resultados. Aquí tenemos un ejemplo donde nuestro tema lo vamos a formar en este cuadrito y vamos a buscar
cuál es nuestra población a la que nos queremos referir, vamos a buscar cuál es nuestra P, y aquí nos vamos a referir a adultos mayores de 65 años, vamos a a buscar intervención, estrategia de prevención de maltrato o abuso de estos adultos mayores, los vamos a comparar sin alguna intervención, y los resultados es la disminución de la incidencia de depresión en adultos mayores. La pregunta queda de la siguiente manera: implementar estrategias de prevención de maltrato o abuso de pacientes adultos mayores por cuidadores disminuye la incidencia de depresión. Entonces esto es un ejemplito que yo puse aquí pensando en que como ustedes iban a estar bien duchos en cómo construir preguntas de investigación, pues nada más esto iba a quedar así como una pregunta, como un ejemplo, perdón, de la pregunta. Entonces, de esto se trata, cómo hacer una pregunta de un tema que tenemos por revisar. ¿Alguien no tiene pregunta de investigación de su tema y quisieran que lo pudiéramos hacer ahora en ejemplo? ¿O lo dejamos para la práctica? Doctora, ¿podría darme otro ejemplo, digamos, pero enfatizando en la parte de comparación? Porque esa es la que creo que me queda un poquito de duda. Ok, el niño que ya sabe hacer las preguntas, ¿nos podrías ayudar, por favor? Sí, soy yo. Gracias. Pues sí, a ver, pues no sé, era Bethel, ¿verdad? La que estaba hablando. Sí. Más o menos, ¿cuál es la pregunta que tú ya tenías? Bueno, tengo el tema que es resiliencia en niños. Ajá, así que tus pacientes, bueno, tu población, ¿quién es? No sé, digamos niños en edad escolar. ¿Y tu intervención qué sería? Eso es la duda que tengo. ¿Pero qué es ¿Quieres resiliencia? ver qué cosa tiene efecto en niños? Así es, ¿resiliencia en qué? Digamos en aislamiento o hacinamiento. O sea, si el aislamiento influye en la resiliencia. Más bien la resiliencia, digamos que ¿cuál es el efecto de la resiliencia para enfrentar el aislamiento? Ah, ok. ¿Y cómo se mide eso? Pues es que justo eso es otro de los problemas que tengo, porque no sé si entrarle, por ejemplo, por el tema de estrés postraumático. Entonces para eso hay algunos instrumentos, pero todavía no, o sea, el tema es ese, pero todavía necesito pulir varias cosas. Pues Pero puede quedar muy bien ese, el estrés, ¿no? yo lo encajaría como tus pacientes son niños en edad escolar y la intervención en este caso, o sea, no es como tal una intervención, sería, o sea, que poseen resiliencia y la comparación sería versus aquellos que no son resilientes y el outcome es si tienen mejores, no sé, ¿cuál es lo que dijiste que querías ver? Si tenían mejor qué. ¿Aguanta la cuarentena? O a lo mejor el resultado podría ser quienes tienen estrés, ¿no? Pues sí, quienes presentan mayores índices de estrés postraumático. Ajá. Pues sí. Quizás. ¿Alguien más que quiera comentar de esto? Elena, Fermín. A mí me queda una pregunta. ¿Qué tan bueno es que la pregunta se formule de tal manera que se responda con un sí o con un no? ¿No generaría eso un sesgo en el investigador, que tenga un sesgo de selección de la información al momento de investigar? Dependiendo del tipo de resultado que vas a dar, que vas a querer tener y en lo que va a terminar tu investigación. Si vas a hacer una revisión sistemática, por ejemplo, pues es lo que salga. Aunque desde la pregunta tú lo des para sí o no, si los resultados te dan otra cosa, es lo que va a salir. Si vas a hacer una revisión narrativa, quedamos que como autor tú le vas a dar el sesgo que quieras, ¿no? O la alineación hacia donde quieras. También no siempre es tan cerrado, o sea, aquí explico, pero hay veces que se usan las preguntas, o sea, el formato PIO o el formato PIC, etc. Sí, ¿alguien más? Sergio, Sofía, Victoria, ¿están por ahí? Sí, yo iba a decir que yo, pero no.
o sea, como que lo tenía en la mente, pero no se me ocurre bien cómo. A ver, nos das tu ejemplo. Te ayudamos. Ajá. Quiero como evaluar el impacto de los medicamentos uso fuera de indicación para COVID en población vulnerable. Por ejemplo, No sé, a lo mejor cuál fue el impacto de la citromicina durante el tratamiento COVID en mujeres embarazadas. ¿Pero impacto sobre qué? Sobre la salud. O sea, es que a mí personalmente lo que me gusta mucho siempre tener muy bien definido es cuál es mi variable de exposición y cuál es mi variable de desenlace. Entonces aquí tú quieres ver, o sea, tu variable de exposición sería el uso de azitromicina y tu variable de desenlace sería qué efecto exactamente sobre la salud. O sea, por ejemplo, en el feto, ¿no? O en el niño. Ah, pues ahí está. Las embarazadas podría ser así. Tu paciente serían mujeres embarazadas, la intervención es el uso de azitromicina versus la comparación que no es uso de azitromicina y la desenlace fetal. Va. Bueno, es lo que yo pienso. Ajá, sí. Está perfecto. Gracias. Bueno, pues más o menos así va la construcción de la pregunta. No es nada complicado, como pueden darse cuenta. Y yo creo que una vez que se tiene ya el cuadrito formado, la pregunta ya sale solita. Pero bueno, finalmente esta es la idea de cómo se hace una pregunta. Y en el caso de las búsquedas, que es nuestro tema en este momento, vamos a utilizar el resultado. Bueno, hasta aquí nos acordamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? Y nos vamos a ir a nuestro paso número, bueno, no, antes de seguir al 3. Una vez que tenemos la pregunta, vamos a hacer una lista de las palabras clave que podemos encontrar aquí en nuestra pregunta. ¿Qué sería para ustedes una palabra clave o cuáles creen que de esta pregunta pudiéramos elegir? La primera, pues adultos mayores de 65 años. ¿Qué más? Pues algo relacionado con maltrato o depresión. Maltrato, abuso, depresión. Prevención. Prevención, ok. Incidencia. Incidencia. Bien, una vez que tenemos ya identificadas estas palabras clave, hacemos una lista de estas palabras y ahorita vamos a ver qué hacemos con la lista. Nos vamos a nuestro paso número 3, que es vamos a seleccionar en dónde vamos a hacer la búsqueda. Estos recursos de información regularmente se dividen de esta manera. Las fuentes primarias son los artículos publicados en las revistas temáticas que regularmente conocemos. Estas revistas están indexadas en las fuentes secundarias, es decir, en las bases de datos que ya miramos, que hay muchas. Y estas fuentes secundarias se pueden encontrar en los buscadores o a través de los buscadores como PubMed, que decíamos, las bases de datos como Medline y todas las que incluyen la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, las podemos buscar a través de buscadores como PubMed. TripDatabase es otro buscador. Estas fuentes terciarias son como bibliografía de bibliografías, como una enciclopedia, por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro paso 2, construimos la pregunta y tenemos nuestra lista de palabras clave, buscamos la base de datos donde vamos o decidimos o elegimos la base de datos donde vamos a buscar. Estas bases de datos, pues decíamos, puede ser Medline a través de PubMed, que tiene más de 30 millones de referencias, que vienen más de 30 idiomas. Tenemos LILACS, Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud. Esta es una base de datos hecha en Brasil, por la Biblioteca Regional de Medicina en Brasil. Tenemos Embase, que esta es una base de datos europea, pero que tiene casi todo lo de PubMed, casi todo, más muchas cosas como panfletos, gacetas, toda esta información italiana, francesa, que no tiene Medline, por ejemplo.
Tenemos, ya habíamos mencionado las bases de datos de la Cochrane. La biblioteca Cochrane tiene 7 bases de datos, donde la más importante es la de revisiones sistemáticas en texto completo. Ahí está otra base de datos también muy, muy buena, que seguro la conocen, la de Cielo, por lo regular es en texto completo, libre. Y hay, entre todas las bases de datos, tenemos más de 40 sitios o de 40 bases de datos de guías de práctica clínica de acceso libre, que podemos encontrar el texto completo de estas. Y bueno, elegimos una base de datos donde vayamos a buscar. Y entonces nos vamos a nuestro paso número 4, que es la traducción de nuestras palabras clave que teníamos de nuestro paso 2 de la pregunta. Las vamos a traducir al lenguaje documental. Esto quiere decir que cada una de las bases de datos que mencionamos funcionan de acuerdo a la indexación que se hacen los artículos en esas bases de datos, pero que por lo regular es recomendable usar descriptores para poder buscar la información de manera más precisa. Para esto tenemos que usar el MESH, que es pues nosotros le llamamos encabezamientos de materia en el área de la salud, y se trata de una lista de un tesauro, pues, de una lista de palabras que se usan en las bases de datos para poder hacer las búsquedas precisas de la información, el MESH. Y bueno, cuando a veces hay algunos problemas para poder usar el MESH por el idioma de inglés, porque todo viene en inglés, podemos usar el DEX, que es Descriptores en Ciencias de la Salud, que es hecho también por Brasil, y que es una copia fiel del MESH, nada más que viene en inglés, en español y en portugués. Y bueno, pues aquí, antes de seguir, ¿conocen el MESH? Si lo usan, hace rato ya habían mencionado que al hacer la búsqueda usaban el MESH. ¿Todos lo conocen? Es importante para saber si me lo brinco o lo hacemos de manera muy detenida. No, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Yo tampoco. Ok, entonces, bueno. Los artículos que se publican en una revista y que luego esa revista va a ser indexada en alguna base de datos como en PubMed, como en Medline, para consultarlo a través de PubMed, hay un área especializada en ese sitio de personas que se encargan de hacer la indexación en esta base de datos. Y toman el artículo y revisan las palabras clave que le dé el autor. El autor regularmente le da las palabras clave que él elige. No siempre están alineadas a MESH. Lo ideal sería que se alinearan a MESH, pero esto pocas veces sucede. Y entonces revisan los artículos, estas personas que se encargan de indexarlos, y le asignan de 3 a 5 temas o más, de acuerdo a los encabezamientos de materia o a los MESH, para que cuando el usuario de la información llegue a buscar en la base de datos, pueda encontrar fácilmente los artículos, porque no va a saber la persona que va a buscar, pues cuáles son las palabras clave que le dio el autor, ¿verdad? Porque pues a veces no tiene nada que ver con MESH. Entonces se le asignan estos temas y el usuario de la información puede encontrarlo de manera más fácil. Ya que cuando hacemos una búsqueda, el ejemplo que pongo aquí es cáncer de pulmón. Nosotros podemos hacer la búsqueda en PubMed y llegamos y le ponemos nuestra palabra clave, cáncer de pulmón. Y bueno, sí nos va a arrojar una cantidad muy buena de resultados de nuestra búsqueda por cáncer de pulmón. Pero dentro de esos resultados vamos a encontrar artículos que solamente mencionen la frase cáncer de pulmón, pero que no tengan nada que ver con el tema. Por ejemplo, no sé, algo muy, muy loco. A lo mejor el artículo puede decir, si fumas mucho te puede dar cáncer de pulmón. Nada más, pero no sabemos a qué se refiere ni qué es. Sin embargo, tendríamos que irnos a consultar el MESH y preguntarle, oye, ¿cómo busco artículos de cáncer de pulmón? Y entonces el MESH nos va a decir que todo lo que tenga que ver con cáncer lo tenemos que buscar por neoplasia, seguida de la región del cuerpo de donde queremos el cáncer, de donde queremos saber
del cáncer. Y nos va a decir que tenemos que buscar por neoplasia de pulmón. Entonces, otra vez llegamos a PubMed y le decimos, sabes que ahora queremos que nos busques por neoplasia de pulmón. Y los resultados que nos va a dar van a ser todo lo que trate como tema neoplasia de pulmón. ¿Me doy a entender? Sí. Ok, esta es la diferencia de buscar por palabra clave y de buscar con un descriptor especializado y adecuado de lo que estoy buscando. Y entonces nos vamos a ahorrar, a lo mejor en los resultados de cáncer de pulmón, por cáncer de pulmón, sí va a venir mucho que tiene que ver como tema, pero hay que revisar más, vamos a gastar más tiempo en estar revisando esos resultados, que si nos vamos a hacer una búsqueda por neoplasia de pulmón, pues vamos a tener resultados más precisos y ya es menos lo que vamos a gastar de tiempo al hacer la revisión de los resultados. Esta es la página del MESH, que es una base de datos de vocabulario controlado que viene dentro de PubMed. Es otra base de datos más, como Medline, como todas las que incluye PubMed. Entonces entramos aquí a MESH, le ponemos nuestra palabra clave, y una vez que le ponemos nuestra palabra clave nos va a dar el resultado. Y bueno, esta es la pantalla, la página de inicio del DEX, que viene en español, Descriptores en Ciencias de la Salud, y tiene también sus índices, donde podemos introducir la palabra clave y a buscar, y nos va a dar cómo sería el descriptor adecuado. Por ejemplo, un ejemplo en DEX, aquí buscamos determinantes sociales de la salud y nos da todas estas opciones, y esta parte es buena también, porque si a veces no sabemos exactamente cómo viene lo que estamos buscando, pues nos da más opciones. Aquí la búsqueda, si pueden ver de la parte izquierda, nada más se puso determinantes, se introdujo esa palabra determinantes y sacó como resultado todo esto, determinantes antigénicos, determinantes bla bla bla, y viene también incluido determinantes sociales de la salud, que era lo que estábamos buscando. Seleccionamos lo que queremos de esta lista de opciones que nos da y le decimos mostrar, y nos da la parte derecha, donde nos dice cómo viene en inglés, cómo es en español, cómo es en portugués, seguido de una pequeña definición de lo que quiere decir nuestro descriptor que estamos buscando, para que estemos seguros si sí o no es lo que estamos necesitando. Una vez que miramos esto, ya conocemos cómo se dice en inglés, en el caso de que ese fuera el problema, pero también miramos cuál es la definición para estar totalmente seguros de que es o no lo que estamos buscando. En el caso del MESH es exactamente lo mismo. Buscamos determinantes sociales de la salud, viene una pequeña definición de lo que es, viene cuándo se introdujo el tema, y aquí nos da opción de subtemas que podemos ligar a nuestro descriptor principal. Y desde aquí en la parte derecha podemos empezar a agregar al buscador para ir empezando a construir nuestra estrategia de búsqueda. Este es otro resultado de MESH. Aquí buscamos abuso en adultos mayores. Y aquí, como pueden mirarlo, podemos combinar ya con los subtemas para ver qué es lo que para definir lo que estamos buscando. Aquí están las dos opciones, está el DEX y está el MESH, para mostrarles que son los mismos resultados, nada más que vienen en inglés y en español. Y bueno, tenemos esas dos opciones, de usarlo de manera directa en el MESH o de buscarlo primero en español en el DEX y luego nos pasamos al PubMed, ¿no? Y hacemos la búsqueda de manera ya directa. Y bueno, regresando a nuestro paso 2, donde habíamos hecho nuestra pregunta, ¿se acuerdan que hicimos una lista de palabras clave? Estas eran nuestras palabras clave: maltrato, adulto mayor, tercera edad, depresión, abuso. Una vez que hacemos la búsqueda del lenguaje controlado o de los descriptores MESH, los tenemos del lado derecho en inglés. Entonces ya podemos tener aquí toda nuestra lista de descriptores para poder realizar la búsqueda. Una vez que tenemos ya nuestros descriptores definidos, estos los vamos a combinar
con operadores booleanos, que estos supongo también ya muchos los deben de conocer, que son el y, el o y el no. Son los más usados, son los que más regularmente se acostumbran a usar. Los otros son como ya para más avanzados a lo mejor, ya cuando le agarran muy bien el modo a cómo hacer la búsqueda, pues son ayuditas para poder hacer las cosas más rápido y obtener resultados más seguros. Y bueno, viéndolos de manera específica cada uno, cuando usamos el i, que es el primer ejemplo, le decimos que nos busque todo lo de abuso en adultos mayores y que esté relacionado con depresión. Entonces, nos va a dar exactamente lo que tenga los dos temas juntos, nada más. No nos lo va a dar por separado, sino nos va a dar nada más la partecita donde incluye los dos temas juntos. En el caso del segundo ejemplo es el O. Entonces aquí sí nos va a dar los dos temas completos, todo lo que tiene que ver con abuso de mayores. Híjole, ya era depresión, ¿verdad? Pero bueno, nos da todo lo que tiene que ver con los dos temas. Y en el caso del no, es para especificar si queremos todo lo que tenga que ver con México, pero no queremos que nos des lo que tiene que ver con Nuevo México, por ejemplo, ya que cuando hacemos alguna búsqueda en PubMed y le ponemos México, que queremos algo muy específico, nos da un buen de resultados de Nuevo México. Entonces desde ahí empezamos a decirle, sí, danos todo lo de México, pero no nos des lo que tenga que ver con Nuevo México. Entonces va a quitar toda esa parte. Y bueno, les decía, los otros operadores booleanos que son menos conocidos, pero que también son muy usados, es por ejemplo el uso de comillas. Si nosotros vamos a introducir alguna frase, que es por supuesto más de una palabra, es muy recomendable que le pongamos comillas al inicio y al final para que nos busque la frase completa dentro de los artículos. De lo contrario, si ponemos la frase, nos va a buscar las palabras separadas, ¿no? Si le ponemos, no sé, mortalidad en niños, nos va a buscar mortalidad por un lado y niños por otro lado. Y si lo ponemos con comillas al inicio y al final, pues nos va a buscar la frase completa dentro del artículo. En el caso del uso del asterisco se refiere a cuando no conocemos la palabra tal cual, usamos la raíz seguida del asterisco y nos va a dar todo lo relacionado con esa palabra. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Una palabra que tenga, una raíz que tenga muchas cosas. Hematología, le podríamos poner hemato, yo creo que sí, ¿verdad? Hemato, asterisco, ¿y qué nos daría? Todas las palabras que empiecen con hemato. Por ejemplo, dame tres. Hematología, hemato-oncología, hematoma. Ajá, exacto. Entonces, a eso se refiere el uso del asterisco. Cuando no conocemos o no sabemos que todo podríamos buscar, le ponemos la raíz de la palabra seguida del asterisco y nos va a dar todo lo relacionado con esa palabra, con esa raíz. En el caso del uso de paréntesis, se refiere a la hora de que nos va a presentar los resultados y es para presentarlos en orden de relevancia. Por ejemplo, si nuestra búsqueda la queremos hacer con mortalidad materna y mortalidad infantil, pero queremos que primero nos dé todo lo relacionado a mortalidad materna y después mortalidad infantil, entonces dentro del paréntesis lo ponemos en el orden que queremos y cuando nos da los resultados, así nos los va a presentar. Primero todo lo de mortalidad materna y luego todo lo de mortalidad infantil. Esto no afecta en nada los resultados de nuestra búsqueda, solamente para la presentación de los resultados en orden de relevancia, como lo queramos decir. Estos son los operadores booleanos más usados. Hay muchos más, pero estos son como que los que más se usan y muy buenos, por cierto. ¿Hasta aquí alguna pregunta de operadores booleanos? Bueno, supongo que fue uno. Continuamos. Aquí dando un pequeño repaso, teníamos nuestro tema de donde partíamos,
hacemos la pregunta de investigación, decidimos la base de datos en donde vamos a buscar, seleccionamos las palabras clave y sus sinónimos, hacemos la traducción al mesh y combinamos con operadores booleanos, con el i, con el o con el no. Hasta aquí empezamos a construir nuestra estrategia de búsqueda. Con todo lo que llevamos hasta ahorita pasamos al número 5. Para mí en lo personal este es como el paso más bonito porque es el de donde definimos todo el espectro de nuestra búsqueda. Aquí vamos a definir el periodo. Vamos a decir, queremos en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, o una fecha específica de tal mes a tal mes. Vaya, aquí va a ser el tiempo, el periodo. Vamos a definir también el tipo de publicaciones. Solamente quiero casos y controles porque voy a hacer un metaanálisis. Quiero que sea en documentos homogéneos y vamos a buscar solo casos y controles, no más, por ejemplo, ¿no? Otra, solamente quiero revisiones sistemáticas porque no quiero revisar ninguna revisión narrativa, no quiero ninguna carta al editor, solamente quiero revisiones sistemáticas. Vaya, elegimos el tipo de publicación que queremos. Otro criterio de inclusión, edad. Mujeres de cáncer de mama de 40 a 49 años. Nada más, no quiero antes de 40 ni quiero después de 50. O niños de 0 a 8 años nada más, porque estamos buscando algo de vacunas y solo queremos de 0 a 8 años. El idioma, solo quiero documentos en inglés y en español. No quiero chinos, no quiero más nada, solo inglés y español. La lista de fuentes. Puede ser que solamente si vamos a usar un PubMed, por ejemplo, le decimos, solo búscanos en Medley. No me des nada más, solo búscame en Medley. Y bueno, todos estos criterios de inclusión y exclusión. Aquí en exclusión podemos considerar el no Nuevo México, por ejemplo, o no estudios experimentales, o no con animales, o no investigación básica. Entonces son nuestros criterios de inclusión y exclusión. Entonces teníamos ya empezábamos a construir nuestra estrategia de búsqueda y llegamos a este paso 5, donde introducimos todos los criterios de lo que sí queremos y de lo que no queremos. Entonces, pues es toda la parte de nuestra definición de la búsqueda. En la parte de abajo pongo una notita que dice, toda la búsqueda debe de ser documentada. Me refiero a que cuando estamos empezando a hacer ya la estrategia de búsqueda, es recomendable que se vaya anotando en algún lugar las búsquedas que estamos haciendo y los resultados que estamos teniendo, porque suele pasar que decimos, bueno, hasta aquí ya tengo mi estrategia de búsqueda, ¡zas! Voy a correr la búsqueda. ¡Ay, me salieron 2000 artículos! ¿Pero por qué? Híjole, es que no le puse años, no le puse periodo de búsqueda. Le voy a poner a 10 años. Y le volvemos a hacer, ya nada más nos salieron 500 artículos. No, siguen mucho. ¿Cuánto le puse? ¿Le puse 5 años o le puse 10 años? Chin, y ahí vamos a repetir otra vez a 10 años, otra vez a 5 años. Si le vamos sumando todo ese tiempo que estamos haciendo en repetir las búsquedas que probablemente ya habíamos hecho, pues vamos haciendo como más largo el tiempo que le estamos dedicando a esto. Si vamos tomando nota de lo que estamos haciendo y los resultados que estamos teniendo, pues ya vamos a poder cruzar la información. Esto lo vamos a mirar cuando estemos viendo la parte de PubMed ya en búsqueda avanzada. Pero a eso me refiero al poner que toda la búsqueda debe de ser documentada para ir anotando y no estar repitiendo cosas o procesos que nos puede llevar más tiempo. Y bueno, nos vamos a nuestro paso número 6, que hasta aquí ya tenemos nuestra estrategia de búsqueda construida y sumados nuestros criterios de inclusión y exclusión. Entonces hacemos la búsqueda. ¿Se acuerdan? Íbamos a planear la estrategia, realizamos la búsqueda y ahí le pongo construir el protocolo de búsqueda. Aquí lo pongo, y este protocolo de búsqueda, si vamos a hacer una búsqueda normal, pues nada más como tomar nota para lo que les digo, para que no se estén repitiendo las cosas. Pero si vamos a hacer una revisión sistemática, sí es importante que hagamos el protocolo de búsqueda, porque siempre va inmerso en una revisión sistemática, todo lo que se buscó.
construir el algoritmo de búsqueda, pasando por todas las estrategias de búsqueda, y si es importante después adjuntar el protocolo de búsqueda en la publicación de la revisión sistemática. Entonces, hasta aquí el paso número 6, realizamos ya la búsqueda en la base de datos, y entonces evaluamos los resultados. ¿Se acuerdan de ese paso en la metodología de medicina basada en evidencia que decíamos evaluar la validez y el impacto de los resultados y aplicabilidad de las evidencias o de los resultados que estamos teniendo? Si hasta aquí vamos bien, continuamos, y si no, nos vamos al paso número 7, validamos y reformulamos. Y aquí me refiero al ejemplo que les daba hace un momento. Bueno, si tenemos 2000 resultados y para nosotros es mucho, entonces vamos a reformular y a cambiar el periodo de búsqueda, a lo mejor. ¿No? A lo mejor le quitamos español, o le quitamos inglés, o le quitamos si habíamos dejado otros idiomas. Vaya, reformulamos y acortamos alguno de los criterios de inclusión para que nuestros resultados sean menores. O al revés, si nada más tuvimos 10 resultados y queremos más, entonces tendríamos que hacer lo contrario, abrir nuestro periodo de búsqueda, abrir algún otro de nuestros criterios para que nuestros resultados sean mayores. En esta parte de construir el protocolo de búsqueda es justo también para que a la hora que vamos a escribir el manuscrito o el resumen final, pues todo esto nos va a servir para la parte de la metodología, que va a ser justo eso. Se realiza una revisión sistemática en las bases de datos tal con tales descriptores, y se obtuvieron tantos artículos, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión y solamente se quedaron tantos artículos, se hicieron los primeros filtros de revisión del título y de abstract, primero se eliminaron los duplicados y luego se pusieron los primeros filtros, y entonces se eliminaron porque había muchos de experimentales y no era lo que queríamos. Y bueno, nos quedamos con cierta cantidad que son los artículos potencialmente legibles, y entonces revisamos los textos completos y tantos no cumplían con los criterios de selección, y bueno, al final seleccionamos nada más 20 artículos. Entonces, todo eso que vamos a ir documentando de nuestras búsquedas es justamente nuestro apartado de metodología. Por eso resalto mucho en la diapositiva anterior de ir anotando lo que vamos haciendo, y aquí vuelvo a poner construir un protocolo de búsqueda, que en realidad se va a convertir en nuestra metodología a la hora de hacer nuestro manuscrito para publicar. Entonces hasta aquí vamos en el paso 7 y llegamos al último paso, que es el 8, de obtención de la información después de ejecutar la búsqueda. Decíamos, hicimos la estrategia de búsqueda, localizamos la información, seleccionamos los documentos. Hasta aquí quitamos ya todo lo que decíamos con lectura crítica de la información, aplicamos los filtros, hasta de revisión de títulos y resúmenes, y hasta cuando tengamos probablemente los potencialmente legibles, seleccionamos los documentos, y una vez que tengamos los documentos seleccionados, entonces sí buscamos los textos completos de esos documentos. No tiene caso que en los primeros resultados que tengamos, que les gusta 200 artículos, busquemos los textos completos de esos 200 artículos, que solo nos van a quitar muchísimo tiempo, que no vamos a revisar los 200 probablemente, dependiendo del tipo de investigación, y vamos a ocupar espacio, tiempo y todo. Entonces no tiene caso sacar los textos completos de los primeros resultados, solamente vamos a buscar los textos completos de los documentos seleccionados, porque son los que vamos a leer al final del día. Entonces hasta aquí cumplimos con nuestros 8 pasos para poder tener una búsqueda bibliográfica efectiva, rápida, segura, precisa. Y bueno, decíamos, partimos de un tema, de un escenario, hacemos preguntas, seleccionamos las fuentes de información o las bases de datos que vamos a consultar, hacemos la traducción al lenguaje documental por Mesh o por Dex, definimos los límites o los criterios de inclusión y exclusión, hacemos la búsqueda, evaluamos los resultados, validamos o reformulamos en caso de que sea necesario, y obtenemos la información. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿O queda todo claro? Yo tengo una duda. Adelante, Montserrat. ¿Hay un número
mínimo aceptado de estudios o de artículos para realizar una revisión sistemática? Es decir, como que decir, pues solamente encontré 5 artículos, por decir algo. O sea, ¿es válido? ¿Hay un número mínimo aceptado o que debería de cumplir para realizar una revisión? No hay un número, en el que debas basarte. De hecho, hay unas revisiones que se llaman revisión sistemática vacía, porque no hay ningún artículo que tenga que ver con el tema. Yo acabo de hacer una revisión sistemática vacía. Y acuérdense que a la falta de evidencia, esa es la evidencia. Entonces, no tenemos un número para incluir artículos, un número de artículos que se puedan incluir, ni menor ni mayor. Ese es basado en el tipo de investigación que estés haciendo, en el tema, y pueden salir 0 artículos o pueden salir más de 100 artículos que puedan ser incluidos en tu revisión sistemática. No hay un número. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, continuamos. Ahora bueno, este es un resumencito de nuestros 8. Ya lo hice más chiquito, aquí lo hago en 6. 1, elaborar correctamente la pregunta. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Atender un paciente, o si es un trabajo de investigación, si es de poblaciones, que el planteamiento sea bueno. Utilizar el modelo de pregunta pico, porque es el que nos va a permitir sacar las palabras clave. Escoger la fuente de información adecuada. Esto es porque, como mencionamos, hay muchas bases de datos temáticas, entonces dependiendo del tema de nuestra investigación. A lo mejor sí vamos a usar PubMed porque eso es como recomendado usarlo en todos, pero si nuestro tema tiene que ver con algo de qué les gusta, algo de psicología, por ejemplo, o de salud mental, pues vamos a usar una base de datos que tenga información sobre salud mental. Vamos a juntar las dos bases de datos y a lo mejor de esa manera pues va a quedar mucho mejor nuestros resultados. Duda. Sí. Para el tema de salud mental, ¿hay alguna base de datos que nos recomiende? Ya antes nos había mencionado la de Cochrane, me parece. La de Cochrane, ajá. ¿Hay alguna otra que pudiera recomendarnos? Sí, hay muchas, pero una de las más usadas es PsychoInfo. Esa es muy grande la base de datos y está muy completa. En el caso de revisiones sistemáticas hay una base de datos que se llama, que ya la miramos, que es la colaboración Campbell, que dijimos que era hermana de la colaboración Cochrane, y esa trae muchas intervenciones de salud mental, por ejemplo. Entonces sí hay varias bases de datos de salud mental. Gracias. Y luego nuestro número 3 es identificar los descriptores o seleccionar los descriptores idóneos, importantes, los mejores, usar los subencabezamientos o los subtemas y usar los operadores booleanos para poder tener los mejores resultados. Y nuestro número 5, que les digo que es como que mi paso consentido, aplicar los límites de la manera más específica que se pueda, todos estos filtros, y seleccionar los documentos adecuados. Es como el resumen, ¿no?, de nuestros 8 pasos. Y bueno, de aquí nos vamos a nuestra primer conclusión. Y bien, vamos a ver acceso a bases de datos. Yo creo que esta parte de PubMed, me doy cuenta por lo que me han comentado ahora, todos lo conocen, entonces aquí pues como que la voy a hacer más rápida, no tan específica. Esta es la página principal de PubMed, vienen 3 columnas. En la parte izquierda es todo lo relacionado a preguntas de cómo se usa PubMed y sus bases de datos. La columna del medio perdón, son todas las herramientas que se usan en PubMed. Por ejemplo, cómo usar o cómo hacer una búsqueda cuando tenemos la referencia específica, o cuando ya somos bien duchos en búsquedas bibliográficas y ya tenemos un algoritmo de búsqueda o lo podemos construir de la nada, nos vamos al Clinical Queries.
En fin, esta columna del medio es todas las herramientas que podemos utilizar para el uso de PubMed. En la parte derecha son todos los recursos que incluyen PubMed, como sus bases de datos, como Mesh, que es de las más importantes, como la base de datos de las revistas que se incluyen en PubMed. Aquí podemos revisar cuáles son las revistas que indexan todas sus bases de datos. Hay una base de datos que es el registro de ensayos clínicos, que son estos, no meramente preprints, pero es un registro de todo lo que se está haciendo de ensayos clínicos. Empezó con Estados Unidos nada más y ahorita ya es a nivel internacional, pero no lo tiene todo. Y bueno, las ligas que tiene a editores externos, por ejemplo, para textos completos y demás. En fin, la columna de la parte derecha es de todos los recursos que incluye PubMed. En el caso de la pantallita que hay, ¿cómo se llama? De la cajita, pues, donde está arriba PubMed a la izquierda, aquí podemos identificar todas las bases de datos que tiene PubMed. Desde aquí podemos seleccionar cuál es la que queremos buscar, si hay algo muy específico, o si seleccionamos PubMed y nos busca en todas las bases de datos que incluye. Y bueno, esta parte, en la parte izquierda, es para definir nuestro paso 5, los criterios de inclusión y exclusión. Aquí podemos hacer toda la selección del tipo de artículo, el tipo bueno, el idioma, el género, las edades. Decíamos si vamos a especificar las edades. En la parte de abajo a la izquierda, esta parte de ligas al texto completo, o ligas al texto completo gratis, está prohibido usarla, por lo menos para los ejercicios que vamos a ver en esta clase. No es muy recomendable que lo usemos, y bueno, pues en la vida real, para hacer una revisión sistemática o cualquier tipo de investigación que estén haciendo, no es recomendable solicitar que solamente nos dé los que tengan ligas al texto completo o al texto completo gratis. Esto debido a que hay revistas, las top como Lancet, New England, JAMA, todas estas, solamente dan 1 o 2 artículos libres por cada número de revista que se publica. Solamente dan 1 o 2 artículos gratis, todo lo demás es en compra, en venta. Si nosotros ponemos o activamos alguna de esas casillas, estamos dejando fuera toda la información que posiblemente o seguramente es muy buena, pero que es de paga, aparentemente, y la estamos dejando fuera. Entonces, no. Probablemente si vamos a hacer una búsqueda para una tarea de un día para otro, o algo muy sencillo, sí, ¿no? Indudablemente solo busquen lo que tiene texto completo, pero cuando ya se trata de una investigación formal, seria, no hay que usar eso. No hay que usar eso porque no sé si han mirado muchas veces en la metodología, dice, y solamente se encontraron 3 artículos, o se revisaron 3 artículos, porque de los 50 que había, los demás eran, no se encontraron los textos completos. Bueno, pero pues, ¿cómo sabemos que no se encontraron? ¿No los buscaste o seleccionaste esta parte? Entonces, no, son feas esas publicaciones, así que no se recomienda y no está permitido para nuestra clase que usemos esos atajos para fines de nuestras prácticas y del trabajo final, por supuesto. Y bueno, también ya hablando de búsqueda avanzada en esta parte, pues hay una caja donde podemos seleccionar dónde queremos que nos busque nuestro descriptor o nuestra palabra clave. Aquí seleccionamos cuál es el área que queremos que nos busque, y viene también en esta parte de búsqueda avanzada, pues todo el historial de nuestras búsquedas, de todo lo que vamos haciendo, justo lo que les decía que había que tomar nota. Esto lo podemos bajar y guardar, y entonces ya tenemos cómo fuimos haciendo las combinaciones de nuestras búsquedas y cuáles son los resultados que nos dio cada combinación, para que después podamos hacer lo tengamos ahí guardado y podamos hacer una selección ahí de las búsquedas que mejor convengan a nuestros o a los intereses de nuestra investigación.
Y bueno, estos son los resultados que ustedes ya saben cómo se presentan en las bases de datos, que viene en azul el título del artículo, después los autores y después nos dice si hay acceso al texto completo o no. Eso fue PubMed. En el caso de la biblioteca Cochrane y sus bases de datos, esta es la página de inicio de la biblioteca. Aquí los resultados regularmente nos los da por pestañas y nos dice en qué base de datos se encuentra después de que hacemos una búsqueda. Este es el resultado, les decía en pestañas en la parte de arriba. Aquí la búsqueda fue por adultos y depresión. Y bueno, aquí se encontraron 14 revisiones sistemáticas con ese tema. No hay protocolos Cochrane, no hay ensayos, no hay editoriales, no viene nada en la colección especial. Y en la parte izquierda podemos hacer como una definición de criterios de inclusión y de exclusión, hacer algo más específico o encontrar algo más específico de los resultados de nuestra búsqueda. Una vez que elegimos alguna de las revisiones de los resultados, así nos presenta el resumen y ya podemos elegir la versión PDF del texto completo o como la queramos. Por lo regular estos son de acceso libre, consultados desde esta biblioteca. Esta es una revisión sistemática en texto completo de acceso libre. Y bueno, habíamos mencionado otra base de datos, esta LILACS, Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud, por sus siglas, igual que en cualquier base de datos. Bueno, esta también viene en 3 columnas, más o menos es muy parecida a PubMed, y sus resultados se presentan así. Viene, después de hacer una búsqueda, adulto, abuso y depresión, que fueron las palabras clave que se metieron, que se introdujeron en su caja de búsqueda. Estos son los resultados que nos da. Igual viene el título del artículo, los autores y el acceso al texto completo. Y si queremos delimitar más los resultados de nuestra búsqueda, en la parte derecha viene pues en qué base de datos se encuentra, el asunto principal o el tema principal, los países, los años, los idiomas, y así vamos haciendo más delimitada los resultados de nuestra búsqueda. Y bueno, hasta aquí viendo esas bases de datos, vamos a hacer una práctica, por favor. No sé si quieran trabajarlo en equipo o prefieran trabajarlo de manera individual. Vamos a hacer un ejercicio donde es que les gusta en un Word, a lo mejor vamos a poner el título, hacemos nuestra pregunta, los que ya lo tienen, qué padre, ya le avanzaron, hacemos la lista de palabras clave como lo miramos en la presentación, en la parte derecha hacemos la lista de los descriptores que le pertenecen a cada una de las palabras clave, pero descriptores mesh, o en inglés por si quieren usar el text. Construyen su estrategia de búsqueda, hacen la búsqueda en 2 fuentes de información, en PubMed y en la que quieran, puede ser en la que vimos, en algunas de las que vimos, o en la que ustedes elijan, aparte de PubMed, y presentar sus resultados, nada más como copia y pega de la pantalla, nada más. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Queda todo claro de lo que miramos? ¿Tienen alguna pregunta? Y de esta práctica de las cositas, a ver, adelante. Solo de cómo se presenta ya en el Word la parte 4, la estrategia de búsqueda. Lo escribes, la escribes o la copias y pegas de PubMed o de la base de datos que estés usando, o la escribes en una línea que fuiste uniendo, adulto mayor, abuso, así, ¿no? Ok, literalmente cómo pusimos los operadores y todo eso. Exacto, la estrategia de búsqueda, que no confundamos con el algoritmo de búsqueda. En los resultados, pues ya nada más como copiar y pegar la pantalla de los resultados que obtuvieron, y si pueden pegar en resultados el algoritmo de búsqueda, por ejemplo el de PubMed, eso estaría fantástico, ¿no? Para ver por qué sus resultados y cómo fue que lo hicieron. Ese sale en búsqueda avanzada, así la ubican, ¿no? Donde viene el algoritmo de búsqueda. Bueno, sigo dando por sí los silencios. Entonces, hasta aquí, ¿qué prefieren? ¿Que lo hagan por equipo o cada quien lo hace con su tema? A mí me gustaría que ya lo empezaran a hacer cada uno en individual por su tema, para que vayamos viendo ya los ejercicios y las dudas que vayan teniendo. ¿Cómo ven? Pues cada uno. Sí, por tema.
cada Y quien. ahorita que la terminemos, vemos de manera aleatoria que presenten 3 o 4, a ver hasta dónde nos da tiempo para que lo presenten aquí rápido y los demás lo mandan por correo para revisarlos y mirar las, no sé, cosas que tengan ahí, observaciones, ¿no? Buenas y malas. ¿Cuánto tiempo consideran que necesitan para hacer este ejercicio? 15 minutos. ¿15? ¿Los demás que piensan 15 está bien? 20. 20. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Perfecto. ¿A quién? 20. 20. Bueno, ya estuvo, hubo mayoría en 20. Son las, espérenme, 3:40 a las 4, ¿les parece? 20 minutos. Ok. Y otra. Bueno, aquí estoy, de todos modos, solo voy a cerrar mi micrófono y cualquier cosita.